Buenas noches, ahora en Canal Capital las principales noticias de Bogotá y su región metropolitana. Estos son nuestros titulares. Extorsionistas tenían su centro de llamadas en Bosa, contactaban a sus víctimas, las engañaban y amenazaban. Operaban con libretos y bases de datos. 3 de cada 4 casos de maltrato y acoso a internos y residentes de medicina son reportados en Bogotá. Su agremiación entregó al Ministerio de Educación decenas de denuncias. Una de las víctimas nos contó su historia. En este centro de control monitorean miles de cámaras de Transmilenio. Casi 2.000 fueron destinadas a videovigilancia. ¿Cuántas funcionan? ¿Cómo reaccionan ante el delito? Lo veremos más adelante. Mujeres vulnerables y cabeza de hogar podrán recibir un alivio para el pago del arriendo. ¿Cómo conseguirlo? La respuesta en esta emisión. Motociclistas con niños a bordo no solo violan las normas, viajan sin elementos de protección. Más de 200 menores han muerto este año en accidentes de tránsito. Nosotras, la valiente historia de 3 generaciones de mujeres que no se callan y transforman el dolor en empoderamiento. Hablamos con su directora. Gracias por preferirnos. El 76% de los casos de maltrato laboral y acoso sexual a residentes de medicina del país se presentan en Bogotá y las mujeres son las más afectadas. Ahora, en Capital, les contamos el drama que deben atravesar. Aunque suena paradójico, ser estudiante, interna o residente de medicina es un factor que puede poner en riesgo la integridad de las mujeres. Angélica Villalba recuerda con frustración 2 episodios a los que se tuvo que enfrentar. El primero con uno de sus profesores. Un cirujano vascular, que no voy a decir su nombre porque no importa, se quedó encerrado en un baño atrás del consultorio donde hacíamos consulta y entonces empezó a gritar, Villalba, Villalba. Entonces yo fui doctor, ¿qué le pasó? Ayúdeme a abrir la puerta que usted con ese rompe paredes, cosas así. O me levantaba con una regla o con un esfero la bata, no, es que le quería ver. En el segundo caso, el victimario fue un residente de último año. Él me llamó y me dijo que había una interconsulta para ver y yo pues pasé y tenía que pasar por el cuarto de residentes y ahí me jaló, me rompió la bata. Se puso la denuncia en la universidad, pero infortunadamente esa es otra cosa que pasa y es que a las mujeres no nos creen. Estas situaciones la motivaron a realizar un estudio en conjunto con una docente de la Universidad Nacional en el que se evidenciaron los tipos de maltrato y acoso de los que son víctimas los internos y residentes de medicina y además los estudiantes de enfermería. Cualquier tipo de humillación que le digan a una persona que es un bruto, que no tiene neuronas, que es un estúpido, que le está haciendo perder plata a los papás, que si no le da pena. El 100% de las mujeres entrevistadas refirieron acoso sexual. Incluso de las denuncias recibidas, el 100% tiene relación con acoso sexual. Además, a esto se suma la sobrecarga de trabajo y la falta de acciones por parte de las instituciones de educación superior cuando los estudiantes denuncian. Y en un acto simbólico, los internos y residentes de medicina están entregando ante el Ministerio de Educación decenas de denuncias por maltrato y acoso sexual a colegas suyos en todo el país. Daniel Ortiz, ¿cuántas denuncias ha recibido la asociación que los agremia? Buenas noches. Karen, televidentes, en total se han recibido 164 denuncias de todas las ciudades del país, pero específicamente de Bogotá el 76% de ese total corresponde a la capital colombiana. Hay una preocupación entre los internos y los residentes de medicina porque varias de estas denuncias ya habían sido radicadas ante las instituciones de educación superior o ante el Ministerio de Salud o Ministerio de Educación, pero no se ha recibido ninguna respuesta con respecto a estos temas. También han podido conocer en estas denuncias desde la asociación que los agremia, que muchos residentes han decidido desertar de sus estudios para evitar empeorar en temas de salud mental. Justamente ellos llegaron hasta la sede del Ministerio de Educación para hacer un acto conmemorativo, un acto simbólico en el que entregaron estas denuncias de forma anónima, muchas de ellas, al Ministerio de Educación. Y esta es la respuesta por parte de una de las voceras. Haremos lo que en derecho corresponda y estamos abiertos para hablar y identificar qué está pasando y cómo vamos a solucionar esta situación.
Lo que piden justamente los residentes e internos de medicina en la ciudad de Bogotá es que esas denuncias sean escuchadas y que por supuesto sean atendidas por parte de las autoridades competentes. Y miren, yo me quiero despedir con un fragmento de una de esas denuncias que se conoció en ese lugar. Dice lo siguiente, abro comillas: nosotros teníamos que invitarlo a almorzar, siempre todo el tiempo teníamos que hacerlo, mantenerlo de buen genio. Además, tenía la costumbre de gritarnos enfrente, incluso de pacientes, cierro comillas. Es un fragmento de una de esas denuncias que se presentaron en la sede del Ministerio de Educación. Daniel, gracias por su información desde el Ministerio de Educación. Y en otras noticias, la extorsión es uno de los delitos que más ha afectado a los ciudadanos en los últimos meses. Sin embargo, la Policía de Bogotá dice haber quebrado la tendencia de crecimiento. Veamos algunos datos. En mayo de 2024 hubo un aumento de 126% en el número de denuncias. Luego, en junio, de un 95% y seguidamente en julio en un 84%. En lo corrido del año han capturado a 208 personas por extorsión y secuestro. Y precisamente en Bosa encontraron un call center desde donde extorsionaban a la ciudadanía empleando distintas modalidades. De esta manera y luego de 6 meses de seguimiento, la policía de Bogotá llegó hasta el centro de control de los telefonistas. Los acusan de ser extorsionistas con un centro de llamadas para engañar y amenazar a sus víctimas. 2 hombres y 7 mujeres utilizando el nombre de organizaciones criminales distintas, por ejemplo el Tren de Aragua, por ejemplo el Clan del Golfo, del ELN, entre otros. Se hacían pasar como si fueran miembros de la policía, indicando que tenían órdenes de captura vigente. En estas libretas anotaban el dinero recaudado y tenían guiones para saber cómo actuar y qué decir en cada caso y frente a cada respuesta de sus víctimas. Y los muchachos míos llegan boleándoles plomo para que no haya decir que no les llamamos, que no les dijimos. Tenían entre 20 y 28 años, principalmente era conformada por mujeres, llegan con mucha más facilidad al género masculino para poder convencer y poder constreñir a la persona o víctima de extorsión, en este caso bajo la modalidad del sexting. Otra de las características que llamó la atención de los investigadores es que el grupo criminal tendría una base de datos de entidades financieras y cédulas que al parecer habían sido robadas para crear cuentas donde recaudaban los dineros ilegales. Registros de más de 2.000 víctimas, en principio, que puedan ser eventualmente sujetas o afectadas por la extorsión. Sus víctimas estaban en 11 localidades. En el operativo encontraron 24 teléfonos y 250 SIM card que utilizaban para no ser detectados por las autoridades. Los capturados fueron enviados a un centro penitenciario. El sistema de videovigilancia en Transmilenio no está funcionando al 100%. Esto dicen los datos. De las 2.149 cámaras exclusivas de videovigilancia, 1.475 están en servicio. El sistema también cuenta con cerca de 37.000 cámaras dedicadas al monitoreo y la movilidad. Precisamente llegamos hasta el centro de control de Transmilenio para conocer su operación actual. Más de 4 millones de personas se movilizan a diario en Transmilenio en sus 3 componentes, troncal, zonal y transmicable. Para que un megasistema así funcione, se necesitan varias herramientas, entre ellas las cámaras de monitoreo, pero también de videovigilancia. Nos permite actuar en sitio, identificar quiénes estaban cerca del que todavía estén al interior de la estación y nos permita judicializarlo. Si no es posible, la cámara nos permite también, o sirve el video, como elemento material probatorio para ser entregado al fiscal. Entramos al centro de control de Transmilenio, lugar en el que se organiza la masiva operación y se atienden las novedades. Siempre cuenta con presencia de 3 miembros de la policía, quienes por medio de las cámaras de videovigilancia reaccionan ante cualquier delito. Debería estar funcionando al 100%. Es cuestión de seguridad. Si realmente están bien organizados podría funcionar, pero a veces también la cantidad de gente. Cerca de 39.000 cámaras son monitoreadas en tiempo real en el sistema. Es por ello que este centro no es solo el cerebro de Transmilenio, sino que también son los ojos. Esto nos ha permitido lograr más de 1.260 capturas este año. Tenemos más de 25 blancos de oportunidad, que son personas que se capturan hurtando en la modalidad de cosquilleo. Actualmente, 674 cámaras de las 2.149 de videovigilancia no están en funcionamiento. 330 se encuentran en instalación, 143 pendientes de conectividad y se han desmontado 201 por las obras en la ciudad. Tienen que servir, si están al día actualizadas, pues es una base para trabajar y para seguridad, para todo. Porque en partes pues hay unas que dicen que son nulas.
y hay otras que sí están vigentes. Entonces ahí es el problema. Según la policía, este año se ha disminuido un 29% el hurto a celulares en el sistema troncal y se han dado 461 capturas en flagrancia gracias a la videovigilancia. El 3.6% de los habitantes de Bogotá registran algún índice de pobreza. Por eso el distrito lanzó un programa con el que busca otorgar un subsidio de arriendo para apoyar a mujeres vulnerables. En la ciudad y según cifras de la Fundación para el Progreso de la Región Bogotá, son más de 280.000 personas las que viven en condición de pobreza multidimensional, muchas de ellas pagando arriendo. Son ayudas, o sea, que uno estando en la casa uno tiene la facilidad de ver por sus hijos, cuidar por sus hijos y pues si uno puede recibir una ayuda. Mediante el programa Me Ahorro Mi Hogar de la Secretaría de Hábitat, mujeres cabeza de hogar y en condición de vulnerabilidad podrán acceder a un subsidio de arriendo por valor de 766.064 pesos. Es una alternativa que beneficia mucho a esas familias que están con escasos recursos. Me parece que es algo que le serviría bastante a la población, más que todo acá de Bogotá, por lo que llega mucha gente desplazada de otros departamentos. Es interesante, importante que las apoyen, pero también que revisen qué es lo que están entregando y a quién. El subsidio cubriría el canon de arrendamiento durante un año. Las mujeres que quieran aplicar deben cumplir con requisitos, como ser cabezas de hogar, estar en condición o algún tipo de vulnerabilidad como ser víctima de conflicto, ser cuidadora principal o estar bajo riesgo de maltrato intrafamiliar. Otro de los requisitos es no tener ingresos superiores a 2 salarios mínimos. Para aplicar, deben postularse al programa en la convocatoria de la Secretaría de Hábitat. En un estudio del mercado laboral, el 72% de los ciudadanos encuestados aseguró que lleva menos de 3 años en la misma empresa. Por su parte, los jóvenes son los que menos tiempo permanecen en sus trabajos. ¿Por qué pasa esto? Aquí les contamos. Conseguir trabajo en Bogotá se puede convertir en una tarea maratónica para los jóvenes debido a que muchas empresas los descartan por la falta de experiencia laboral. ¿Pero están dispuestos ellos a anclarse en la misma compañía durante muchos años? No, la verdad no. Prefiero ir más que pasar por trabajos, es llenar mi hoja de vida con experiencia, entonces pasar por varios trabajos. El estudio reveló además que 9 de cada 10 trabajadores están dispuestos a escuchar nuevas ofertas de trabajo por insatisfacción en su cargo actual. Esto es lo que esperan conseguir los jóvenes en las empresas. Que uno se sienta valorado, como cuando está en una relación. Si uno se siente bien en el salario, en su ambiente laboral. Cómo te comunicas con los compañeros y que vas aprendiendo mediante estás en ese proceso de crecimiento. El deseo de tener trabajo remoto, mejor salario, posibilidades de ascenso y las ventajas que se convierten en salario emocional son el valor agregado que se busca actualmente por encima de la permanencia en una misma compañía. Las generaciones un poco más jóvenes tienen una disponibilidad de ofertas gracias a un mundo global muy distinto a través de la tecnología de lo que de pronto generaciones anteriores pensaban. También hay factores que están generando que los trabajadores jóvenes se aburran en sus empresas. La carga laboral y la asignación salarial. El clima laboral, creo que eso es algo que influye muchísimo y aparte la poca motivación o poca posibilidad de ascender y mejorar en el trabajo. Según el estudio Talent Trends, 6 de cada 10 personas cambiaron de puesto de trabajo desde la pandemia. Por eso se requiere que las empresas comprendan y adapten estrategias de retención y satisfacción laboral. Y ahora hablemos de incendios forestales a propósito del que se presentó recientemente en el municipio de Soacha. Revisemos algunas cifras. En lo corrido de 2024 en el departamento de Cundinamarca han ocurrido 485 incendios forestales, de los cuales 484 están liquidados. 3.078 hectáreas en 90 municipios resultaron afectadas con estas emergencias. Los bomberos de Cundinamarca ya controlaron el incendio en Soacha, sin embargo, todavía quedan algunos puntos calientes. Aquí les contamos las principales causas de estas conflagraciones. De esta manera, se observa la magnitud del incendio que afectó más de 40 hectáreas de vegetación en la vereda de Tinsuque, en Soacha. También hay que hacer un llamado muy responsable a todas nuestras comunidades para evitar al máximo las mal llamadas quemas controladas, que son uno de los principales generadores de los incendios forestales. Como este incendio, han sido 485 los que han atendido los bomberos de Cundinamarca en articulación con otras entidades de emergencia. Ayer también tuvimos otro incendio forestal en jurisdicción del municipio de Tabio. Allí se determinó que fue un menor de edad el cual generó esta conflagración. Otros motivos por los que se ocasionan los incendios forestales son por los cambios climáticos. Influyen los fuertes vientos y las altas temperaturas. Según el Código Penal, si una persona es sorprendida ocasionando un incendio forestal, puede ir a la cárcel por más de 10 años o recibir multas económicas.
La imprudencia en las vías de Bogotá no tiene límites. Aunque la norma prohíbe el transporte de menores de 10 años en motos, muchos omiten el decreto, incluso los exponen a un siniestro. Este año han muerto 219 menores de 17 años en accidentes de tránsito en Colombia. De forma sarcástica, sea muy atrevido. Así como ese conductor, muchos exponen la vida de sus hijos. Este motociclista conduce con la mano derecha y con la izquierda sujeta a la pequeña niña, exponiéndose a que en cualquier momento pueda caerse. Yo trato de llevar siempre a mi hijo bien con mi casco. Hay veces él no se lo abrocha y le digo, mano, abrócheselo porque pues es su seguridad. Los niños menores de 10 años son altamente vulnerables a un accidente. Ellos realmente, por su estructura física y ósea, es complicado y puede realmente ser muy grave, muy fatal un accidente de un niño. En el caso de Bogotá, el decreto 035 de 2009 restringe la movilización de menores de 10 años en motocicletas y otros vehículos similares. Pero algunos desafían la vida y no les basta con transportar a un menor, sino que llevan hasta 2 niños menores de 10 años y sin ningún elemento de protección. Tienen que pensar que es una vida que tienen a cargo de ellos y es su responsabilidad protegerlos pues, de cualquier peligro. Desafortunadamente a veces hay hasta 3 en una motocicleta sin casco, sin nada, sin guantes, sin ningún tipo de protección. Las autoridades de tránsito y transporte han impuesto alrededor de 200 comparendos este año por esta infracción. Sin embargo, para el experto consultado es insuficiente. El año pasado, de 60 accidentes que hubo, 20 tuvieron niños menores de 10 años, con cifras de muertos. La multa específica por esa infracción tiene un valor de 650.000 pesos y la inmovilización del vehículo. Esta semana vence el plazo para que 31.876 personas paguen la segunda cuota del impuesto predial. Esta fecha aplica para quienes se acogieron al sistema de pago de la Secretaría de Hacienda. Para cumplir con la obligación tributaria, los contribuyentes deben ingresar al sitio web de la entidad y hacer el pago virtual o descargar el recibo y dirigirse a alguna de las entidades bancarias autorizadas. La fecha máxima de pago es el 9 de agosto, la tercera cuota está programada para el 4 de octubre y la última para el 6 de diciembre. Y propietarios de inmuebles en construcción y comerciantes están siendo víctimas de falsos funcionarios que se presentan como trabajadores del distrito con el objetivo de extorsionarlos. Este hombre fue captado poniendo sellos en un inmueble de Antonio Nariño y portando la chaqueta de la alcaldía menor, con el fin de exigirle dinero a los propietarios a cambio de quitar el supuesto sellamiento. Estamos iniciando las investigaciones para poder determinar si este contratista lo estaba haciendo con fines extorsivos. En todo caso, su contrato no tenía nada que ver con el tema de inspección y vigilancia. En Ciudad Bolívar y Kennedy la situación también está siendo denunciada, no solo en predios en construcción, sino en el comercio. Ya no tiene uno confiabilidad ni siquiera con los funcionarios y tienen escarapela y uno se confía de eso. Es injusto que los empresarios grandes, medianos, pequeños tengan que trabajar para darle de comer a otros que solamente quieren hacer el mal. Recuerde que estas situaciones pueden ser informadas directamente en la línea 123. Yo siempre le pido identificación, me presta la escarapela, su cédula, todo y verifico. Y si tengo desconfianza, busco cómo llamar y verificar. Únicamente y exclusivamente el policía, en compañía de un inspector o de un abogado de la alcaldía, puede poner el sello. Nadie más le pueden poner sello a su construcción o a su negocio, si no es la policía. El sello tiene que estar firmado por el comandante de la estación y por el abogado que está haciendo el procedimiento. Recientemente en Kennedy fueron capturados 3 hombres por esta misma modalidad de extorsión. La policía de Bogotá capturó a un hombre que estaría robando celulares en moto en la localidad de Barrios Unidos. La última víctima fue una mujer a la que le rapó el teléfono. La comunidad se dio cuenta e intentó evitarlo. Sin embargo, en la huida, el presunto ladrón se chocó contra un taxi. Logran la persecución e identificación y captura de esta persona, quien momentos antes se había hurtado 3 celulares. Es por ello que posteriormente se deja a disposición ante la autoridad competente por el delito de hurto. Y los habitantes de la zona del Parkway protestan a esta hora por una ola de inseguridad que, según ellos, se está viviendo en ese sector. Cristian León, ¿en qué punto exacto se encuentra y qué dice la comunidad? Y ahora nos encontramos en el Parkway de Teusaquillo y como ustedes pueden evidenciar, con cacerola, carteles y 80 personas de la comunidad se están manifestando los residentes del sector, asegurando que hay una ola de inseguridad acá y por eso está pasando lo que estamos viendo en este momento.
Vamos a hablar con ellos para conocer las razones, además de la inseguridad. Bienvenido ahora de Canal Capital y cuéntenos ustedes qué piden. Mira, aquí estamos cansados de los atracos, del hurto a personas. En este corredor central, que tiene una importancia ecológica gigante para la ciudad, hay microtráfico, extorsión a vendedores ambulantes. No podemos más, uno no puede estar cerca de la casa y sentirse inseguro. Uno tiene que sentirse a salvo, en paz en su casa. Lo que queremos es que nos escuchen, sobre todo el distrito, la alcaldía local, porque hay mucha burocracia. Bueno, le agradecemos mucho. También vamos a hablar con uno de los ediles de la localidad que está impulsando esta organización. Cuéntenos las razones por las que están en este momento acá. Las personas están angustiadas, están cansadas de la lentitud en que la administración distrital está ejecutando, por ejemplo, el Plan Especial de Manejo y Protección. Necesitamos cuidar el patrimonio de aquí de la localidad y de la ciudad. Necesitamos cuidar el medio ambiente y la gente ya no se siente tranquila porque redes de microtráfico amenazan aquí a la comunidad. Ya capturaron alias Millos, ya capturaron alias Chinche, pero seguirán apareciendo alias si no solucionamos el problema. Bueno, le agradecemos mucho. Hay que decir que el promedio de hurtos al mes en esta localidad es de 8.000. Así que nosotros seguiremos atentos a lo que sucede acá. Desde Teusaquillo, continúen con más información en Ahora. Cristian, muchísimas gracias por su reporte desde el Parkway. Y las obras de la avenida Carrera 68 tienen un retraso de 2 años. Para los conductores y usuarios del transporte público, este atraso generará trancones y problemas de inseguridad. Veamos algunos datos. La avenida Carrera 68 se está construyendo en 9 tramos, los cuales tienen una inversión de 2.67 billones de pesos. El tramo que presenta más retraso es el grupo 6, con un porcentaje de ejecución de 29,83%. Este va desde la calle 46 hasta la avenida Calle 66. Importante recordar que la avenida Carrera 68 tiene un total de 16,9 kilómetros. Y precisamente recorrimos algunos puntos de las obras y hablamos con conductores, peatones y usuarios del transporte público. Aunque algunas de las obras en los puentes vehiculares ya fueron terminadas, la troncal de la avenida Carrera 68 está lejos de ser entregada en su totalidad. Para los conductores, este retraso solo representará trancones y dolores de cabeza. No sé el avance de las obras. Para nosotros como conductores, es verdad. Esperamos de que esto mejore porque esto también va a mejorar tanto los peatones como los ciclistas como nosotros los conductores. Para el experto Alexander Reyes, los problemas de la avenida 68 son consecuencia, entre otras cosas, de la mala gestión predial y la pandemia. Nos damos cuenta que la falta de cuadrillas y más de lo que se menciona muchas veces de trabajar 7/24 no se cumple. Y la realidad es que hay unos avances que son significativos, pero la obra no está desarrollándose a manera completa porque son diferentes consorcios. Un poco complicada la ciudad por todo lado, pero bueno, de todas maneras toca tener paciencia porque no hay más que hacer. De que por un bien, pues es lo importante, tener calma y ánimo. A la fecha la obra debería estar en su fase final, sin embargo solo se registra un avance del 51,8%. Esto quiere decir que no se va a entregar en el 2025 como estaba estipulado, sino se va a ir al 2027. Esto se ha vuelto casi el doble del trayecto. El distrito aseguró que este año la obra fue recibida con un déficit financiero de 2 billones de pesos, recursos que fueron subsanados este año. El IDU impuso una multa por 870 millones de pesos al contratista encargado por incumplimientos en los tiempos de ejecución. 40 animales silvestres rescatados en operativos fueron liberados en Cundinamarca. Después de un proceso de recuperación y rehabilitación, hoy regresaron a su hábitat. Desde zorros cangrejeros, mirlas blancas, zarigüeyas, tortugas, pericos alibronceados, búhos, hasta una boa, fueron liberados en un refugio en Anapoima, Cundinamarca. Ellos recibieron alimentación adecuada y entrenamiento para readaptarse a su entorno natural. Por ejemplo, en Bogotá, hay mucho control en los terminales de transporte, en el aeropuerto, en las plazas de mercado. Estos animales provenientes de rescate, decomisos o entregas voluntarias, luego de un proceso de recuperación y rehabilitación pudieron regresar a su hábitat. Albergamos en la actualidad 601 animales, 404 aves, 6 invertebrados, 75 mamíferos y 116 reptiles. Así queramos tener una mascota donde no la incauten, nos podemos ver sometidos a multas que van de los 8 millones de pesos como mínimo y en muchos casos son mucho más altas. En lo que va corrido de este 2024, la CAR ha regresado a su ambiente natural a cerca de 300 animales silvestres, entre los que hay 104 aves, 76 mamíferos y 111 reptiles.
Muy buenas noches y bienvenidos a la información cultural. En un país donde muchas mujeres encuentran violencia en sus propios hogares, una familia colombiana ha decidido hacerlo visible. El documental Nosotras es un viaje íntimo y valiente a través de las historias de 3 generaciones de mujeres que transformaron su dolor en empoderamiento. Me llamo Emilce y él es Yamil, el hombre que amo. En el documental Nosotras, Emilce Quevedo ofrece una mirada honesta a las historias silenciadas de su propia familia. Narra la historia de 3 generaciones de mujeres de mi familia que nos reunimos todas en una casa del campo colombiano a hablar sobre lo que fue la vida de la abuela, las experiencias que compartimos, experiencias hermosas y experiencias dolorosas. Desde que yo era una niña, mi abuela Sista me enseñó a callar. Su relato intenta inspirar a otras mujeres a alzar la voz y buscar la transformación de la realidad. Es una película que nos invita a reflexionar sobre nuestras historias personales y familiares. Nosotras se estrena en un espacio que hace visibles otras historias que merecen ser contadas. En el estreno nacional de la película, que va a ser el sábado 17 de agosto a las 4 de la tarde en la Cinemateca de Bogotá. Luego de la proyección de la película tendremos una intervención de Las Áñez, que hicieron la música original del documental. Vamos a estar de novio, me gusta tal cosa, me gusta. Este poderoso documental no solo relata la historia de una familia, también busca generar conciencia sobre cómo el silencio puede propiciar y normalizar la violencia doméstica. Y en el corazón de Bogotá hay un espacio con una arquitectura muy tradicional, pero que alberga las obras de nuevos artistas bogotanos. Aquí les presentamos algunas de sus novedosas propuestas. Lo que más me encanta de estos lavaderos es la unión que hay. Vanessa Nieto nos lleva a través de los mitos y leyendas tras el oficio del lavado de ropas. Lo hace desde el centro de Bogotá, donde expone junto a otros artistas en la Bienal de la Fuga. Hay una leyenda que ha corrido por el centro de Bogotá que cuenta que en una calle de la carrera tercera con calle 10ª, las mujeres en la colonia que habitaban esta casa dejaban la ropa por lavar en el patio de la misma y al siguiente día milagrosamente les amanecía lavada y tendida. Su exposición revive las memorias y narraciones populares de un tiempo donde el agua y el esfuerzo se fusionaban en lavaderos comunitarios. Yo me apropio de esa leyenda para materializarla, para llevarla y ponerla en palabra, ponerla en piedra. Hernando Velandia nos presenta aproximaciones a una memoria que quema, una búsqueda arqueológica en los archivos de la Fundación, donde el polvo y el tiempo se convierten en metáforas vivas. Me di cuenta que la Fundación nació en 1970 en honor a Gilberto Alzate, que ya llevaba como 10 años muerto, y a los 3 meses de la fundación fundaron la biblioteca política, la primera biblioteca política aquí en Bogotá, no sé si en el país, para difundir las ideas de Gilberto Alzate. Podrán conocer estas y otras obras hasta el próximo 24 de agosto en un espacio que devela las historias y memorias que se ocultan en los rincones más inesperados de la ciudad. Hasta aquí la información, Karen. Nos vemos mañana con mucha más cultura. Claro que sí, Mireya, muchísimas gracias y con esta información cultural finalizamos nuestra emisión de hoy. A todos ustedes, gracias por su compañía y que tengan una feliz noche. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC.